Muchas gracias a todos por su presencia aquí. Muchas gracias a los que han aceptado participar en este panel organizado por el Instituto Atlántico de Gobierno y por la Universidad Francisco de Vitoria en su aula de liderazgo. Pues muchas gracias a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, muchas gracias a Isabel Estapé, a Manuel Pizarro, a Manuel Álvarez Tardío, profesor Álvarez Tardío, y a nuestro amigo Ignacio Camacho, que ejercerá de moderador. Muchas gracias a todos los presentes, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a todos al rector de la universidad, por supuesto, a los vicerrectores, a los directores académicos. Un saludo muy especial a todos los alumnos que nos acompañan, a nuestros invitados, y a las personas que están siguiendo a través de distintos medios este acto, y por supuesto también un saludo especial a los medios de comunicación. Este acto pues es un acto académico, es un acto de reflexión. De lo que se trata no es de conmemorar nada, de lo que se trata no es de celebrar nada, de lo que se trata es de analizar, que es para lo que en gran medida creo que instituciones como el Instituto Atlántico de Gobierno o como la Universidad Francisco de Vitoria tienen su razón de ser y existen para analizar, para reflexionar sobre las cosas y sobre todo para conocer la historia y para extraer de ellas las lecciones más útiles que puedan servir para el presente. De la historia se sacan muchas lecciones. La historia es la maestra de la vida, como se dice, y de ello se pueden sacar lecciones positivas, se pueden sacar lecciones en relación con cuestiones que hay que prestar mucha atención, pero ese elemento reflexivo y académico es el elemento reflexivo y académico que tiene este acto. En todo caso, muchísimas gracias por estar aquí, y el moderador de este acto, que es Ignacio Camacho, al cual le agradezco muchísimo su presencia aquí, pues tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Un honor estar aquí. Como acaba de decir él, estamos para conmemorar y reflexionar sobre una efeméride política, no para celebrarlo. No están tampoco los tiempos para muchas celebraciones. Y bueno, sí me gustaría decirles que vamos a reflexionar sobre un hecho político, la victoria electoral del Partido Popular en 1996, que de alguna forma abrió una etapa que suponía el broche definitivo del proceso de la transición, en la medida en que vino a consolidar la alternancia política o la realternancia política después de los gobiernos de UCD y del largo mandato del Partido Socialista con Felipe González. Y vino a consolidar esa realternancia con la llegada al poder de una derecha democrática y renovada, refundada y ya despejada de las adherencias del tardofranquismo que había tenido Alianza Popular durante el proceso de la transición. El hombre que la refundó y encabezó esa etapa está aquí, es nuestro anfitrión y va a ser el que nos ayude a reflexionar un poco sobre, como él ha dicho, lo que significó aquella etapa, con la ayuda del resto de los invitados a los que ahora me referiré. Y también intentaremos, o me gustaría pedirles que lo intentemos a los invitados, reflexionar sobre lo que puede, para lo que puede servir aquella experiencia en la actualidad y en el futuro. He dicho una etapa, he dicho creo también un proyecto, que es una palabra, un concepto muy grato al presidente Aznar, y creo que es un buen momento para reflexionar sobre esto en un momento en el que la derecha española está de nuevo en la oposición, donde Aznar la encontró, y también está de nuevo dividida como él la recogió. Está también con nosotros el líder actual del principal partido de la derecha y de la oposición, don Pablo Casado, sobre quien pesan ahora responsabilidades, expectativas y, por qué no decirlo, ciertas urgencias. Ciertas urgencias de un sector sociológico, el liberal y conservador,
inquieto por la deriva del proyecto constitucional español, lo que ahora se llama el régimen del 78, que es una denominación que personalmente a mí no me importa asumir, aunque esté utilizada de una forma despectiva. Digo, la deriva bajo la quiebra del bipartidismo y la presión de grupos partidarios de la ruptura y de procesos destituyentes, y también de la amenaza patente del secesionismo. Pues bien, para contextualizar todo esto nos acompañan también dos expertos en economía, cuya opinión es relevante tanto para analizar el proceso de recuperación llevado a cabo durante los mandatos del presidente Aznar, entrada en el euro mediante, y como las perspectivas derivadas de la actual crisis que está provocando la pandemia del COVID. Isabel Estapé, notaria, agente de cambio y bolsa, miembro del Consejo de Criteria Caixa, el holding empresarial industrial de la Caixa, patrona también de la Fundación Caixa, consejera de Naturgy, académica numeraria de Ciencias Económicas y Financieras, y una persona que por experiencia y por conocimiento tiene una visión profunda y panorámica de las actuales perspectivas de la economía española y de la perspectiva económica. Don Manuel Pizarro, que tiene una dilatada experiencia como directivo y ejecutivo de grandes corporaciones, desde Ibercaja a Endesa, que presidió, pasando por el Corte Inglés, la Bolsa de Madrid, de la que también fue presidente. Pizarro, además, une a esta vertiente principal de su actividad y a este conocimiento del mundo económico y financiero una notable vis política que, entre otras cosas, le llevó a ser durante 2 años diputado del Partido Popular por Madrid, en el que no sé si sigue militando, y bueno, y a participar en algunos célebres debates electorales y televisivos, donde el tiempo acabó dando la razón a sus análisis, aunque no se lo dio en aquellos momentos la opinión pública. Y por último está con nosotros Manuel Álvarez Tardío, historiador, politólogo, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales en la Universidad Rey Juan Carlos, y autor de numerosos libros sobre el periodo republicano español y sobre las democracias de entreguerras en Europa. A mí me gusta destacar, venía comentándolo antes con él en la puerta, me gusta destacar su valiente investigación de un reciente, del año 2017, de un tabú en la historiografía española, que es el libro que se llama Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, firmado con Roberto Villa, y donde analiza el conflictivo proceso electoral de febrero de 1936 que acabó desembocando en la Guerra Civil. También es coautor, director de una monografía reciente sobre el fenómeno del partido Podemos. Bueno, pues para entrar en materia, yo al presidente Aznar no le voy a hacer preguntas, ya le hizo Évole el otro día suficientes. Sí le voy a pedir, bueno, a lo mejor después sí surgen algunas preguntas, presidente, pero yo sí le voy a pedir que haga aquí una reflexión sobre qué piensa que se puede aprovechar de aquella etapa que usted dirigió, qué puede aprovechar la sociedad española en general, o qué debe aprovechar la sociedad española en general, y el centro derecha en particular. Y por dónde y con qué ideas debería, a su juicio, avanzar un nuevo proyecto de constitucionalismo liberal. Esto al margen, obviamente, de lo que usted, con la experiencia que tiene, nos quiera contar. Pues muchas gracias, Ignacio, y con toda brevedad, porque interesa mucho escuchar a todos los que han tenido la amabilidad de acompañarnos. Yo quiero decir que, en mi opinión, había 2 negaciones muy grandes antes de 1996, de las elecciones en España. Las 2 negaciones muy grandes eran, la primera, que no existía una alternativa real de gobierno; la segunda, que no existía una alternativa política real a las políticas que se practicaban en aquel momento. Es decir, que una política de raíz liberal no se podía aplicar en España porque era la única política posible la que había.
Las dos cosas fueron desmentidas. La primera, había una alternativa real, porque durante muchos años había trabajado en dos cosas esenciales. Una, en unir todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda. Dos, en hacer una tarea de oposición. Y tres, en definir un proyecto muy claro que los españoles conocían y sabían apreciar, y supieron apreciar. La segunda es que esas políticas que nosotros decíamos que eran políticas posibles, pues la cuestión era convertirlas en realidad. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer claramente al llegar al gobierno. Y de eso se definen fundamentalmente esas políticas. Esas políticas tienen unas expresiones muy claras en los problemas más importantes que tenía España en aquel momento. Pero nacen de una consideración básica que hay que siempre entender. Nosotros fuimos parte de la historia de la transición democrática de España. Y nosotros somos parte de la historia constitucional de España. Lo dije muy claramente en una ocasión en el Congreso de los Diputados, venimos, como dijo Cánovas, a continuar la historia de España. Y no quisimos ser otra cosa de eso. No quisimos alterar los parámetros de la transición, sino consolidarlos. No queríamos alterar los fundamentos constitucionales y los procesos constitucionales, sino reforzarlos. No quisimos alterar las bases y los pilares de los consensos básicos que se forjaron durante los años de la transición, sino más bien reafirmarlos. Y esas políticas son las políticas que fueron la base y fueron los cimientos de unos éxitos muy grandes. Por decirlo en resumidas cuentas, se construye sobre lo que hay. Y sobre lo que hay se construye, se cambia, se mejora, se reforma, se trata de que las cosas puedan cambiar. Nosotros teníamos un espíritu de cambio, unos deseos de cambio muy fuertes y sabíamos lo que queríamos cambiar. Y en aquella España había dos elementos, al menos tres elementos políticos, social, económico e internacional muy importante. Lo digo muy resumidamente. Uno, el problema de España esencial en aquellos momentos era el terrorismo. Había que combatir y derrotar al terrorismo. Lo que nosotros decimos es hay que combatir al terrorismo con la ley, con toda la ley, pero con nada más que la ley. Es lo que hacemos. Y el combate del terrorismo supone que nosotros desechamos la teoría del empate infinito. El empate infinito es algo que había calado en la sociedad española, en el sentido de decir, esto no tiene solución, es algo con lo que hay que convivir, no habrá aquí ni un ganador ni un perdedor, porque esto será, como su propio nombre indica, el empate infinito. La negativa a eso provocó, junto con muchas otras cosas en las que no voy a entrar en el detalle ahora, la derrota del terrorismo, felizmente, en España. La segunda cuestión que nosotros nos encontramos que era vital para España y para los españoles era el empleo en España, la economía del empleo. Dicho con dos ejemplos que los quiero que se entienden muy fácil. En España, en 1976, es decir, cuando muere Franco, trabajaban 12.400.000 personas. En España, en 1996, cuando nosotros empezamos el gobierno, trabajaban 12.400.000 personas. En España, en 1976, cuando trabajaba Franco, el nivel de convergencia de España con la Europa de entonces era del 78%. 20 años después, cuando nosotros llegamos al gobierno, el nivel de convergencia de España sigue siendo del 78%. Obviamente la España del 76 era mejor, la España del 96 era mejor que la España del 76, pero obviamente sus problemas no se habían desatascado. Lo que se produce en esos años en España y lo que tenemos que atacar es una política diferente, nueva desde el punto de vista económico, liberal profundamente en su raíz y que produce, si se me permite decir, la mayor revolución social que se ha vivido en España durante 40 años, durante los últimos 40 años al menos, y es que se crean 5 millones de puestos de trabajo. Es decir, de 12.400.000 ocupados pasa a haber 17.400.000 ocupados. Que quiere decir que casi el 50% de la gente que encuentra trabajo en España lo encuentra en aquellos años. Y del cual más de la mitad era trabajo para las mujeres. Aquello fue una revolución.
Y no se produjo por casualidad, se produjo por la aplicación de políticas muy claras, desde la reducción de impuestos a las privatizaciones, a la disciplina fiscal, al control del gasto. Todas esas cosas provocaron eso. Y la tercera era aprovechar una gran oportunidad. La gran oportunidad era decir, oiga, España ha llegado tarde a casi todas sus citas históricas en los últimos 200 años. Llegamos tarde, no formamos parte de las Naciones Unidas en su fundación, llegamos tarde a la OTAN, llegamos 20 años tardes o 30 años tardes a la Comunidad Europea, y ahora tenemos la oportunidad de llegar a la cita más importante que hay en Europa desde su fundación, desde la fundación de las Comunidades Europeas, que es el euro. Y ahí se concitaron todas las políticas. Eso cambió, yo creo que para bien, de una manera determinante, la economía española. Habría que ver hoy lo que sería la España de la pandemia y de la crisis sin el euro. Habría que imaginarlo. En todo caso, yo me quiero quedar aquí, porque hay muchas cosas de las que se podrían hacer, pero quiero decir que una lección de entonces es las políticas que se pueden aplicar, que dan resultado, que producen bienestar a los ciudadanos y que hacen que dan un salto al país, están comprobadas, existen. Los tiempos cambian, las circunstancias pueden cambiar, las sociedades pueden cambiar, pero las reglas políticas del orden fiscal, de la disciplina fiscal, de las rebajas fiscales, del mantener la casa en orden, del tener una ambición exterior, del ser, todas esas cosas no han cambiado. Y esas cosas yo creo que son buenas lecciones para el presente. Bueno, ustedes saben, señor Casado, señor Aznar, que su presencia ya que justo provoca un evidente morbo político. Yo, bueno, intentaré hacerles algunas preguntas, si no ahora, después de la primera ronda de intervención, para bajar un poco a la actualidad. Pero, señor Casado, acabamos de escuchar al presidente Aznar hacer un balance breve, somero de su tarea de gobierno. Lo que pasa es que antes había ganado las elecciones. Y yo le quería preguntar, primero, ¿qué conclusiones saca usted de ese mandato? ¿Le parecen rescatables de esas circunstancias, de ese mandato como seña de identidad de su propuesta, de su proyecto? Y segundo, ¿cómo piensa abrirle paso a ese mensaje con unas bases electorales, bueno, pues divididas y sobreexcitadas por la alianza de la izquierda con el separatismo? Muy bien. Yo no sé, rector, nos había dicho que podíamos, como en el Congreso, hablar sin mascarilla o se oye mejor. Cada uno administra su prudencia. Con la venia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues si en el Congreso nos dejan, facilita bastante esto, ¿no? Si consigo ahora sacarla, por cierto. Bueno, antes de nada, a mí me gustaría agradecer, bueno, pues lo he complicado casi más, ahora sí. Me gustaría agradecer la invitación al presidente José María Aznar y llevarle la contraria nada más empezar y también al moderador, porque yo sí he venido a celebrar lo que han sido 2 legislaturas claves para la historia de España y además no solo por el resultado, sino por lo que supuso para la consolidación de la transición, por la alternancia, que hasta entonces no había pasado, y también por la refundación de un espacio electoral que estaba disperso y dividido desde hacía muchas décadas. Cuando me llamó José María Aznar hace ya 2 semanas por teléfono para hablarme de este acto, yo le dije lo que ya habíamos anunciado en el partido, que este año coincidía las bodas de plata del primer gobierno popular y también los 10 años del segundo gobierno popular en el noviembre, cuando llegó Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Las 4 legislaturas creo que han podido cumplir con lo que siempre un político desea cuando llega a un puesto de responsabilidad, y es dejarlo mejor de como lo ha encontrado. Y además me alegra mucho, Ignacio, que esté situado con 2 personas a las que admiro y aprecio mucho, porque yo he sido director de gabinete de José María Aznar y director de gabinete de Manolo Pizarro, cuando Manolo Pizarro era además número 2 de la candidatura de Mariano Rajoy en el año 2008. Y aprovecho para decir una cosa muy clara, y es que pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores.
porque la hemeroteca afortunadamente juega a nuestro favor. Yo me presenté a un Congreso Nacional diciendo que estoy orgulloso de liderar el mejor partido de España y el más grande de Europa. Y porque además tengo el ejemplo a mi lado de que eso es compatible con intentar erradicar cualquier conducta que no haya sido tan ejemplar en el partido. Porque José María Aznar fue lo primero que hizo cuando llegó al Partido Popular, con un caso ya muy conocido, que en apenas 2 meses se ocupó de resolver. Por eso yo creo que es esencial estar orgullosos de un legado que además no es patrimonio del Partido Popular, sino que es patrimonio de todos los españoles y que está vigente en algunas cuestiones y en otras no. Y ya voy a la pregunta que me hacía el moderador. Ya he dicho los 3 elementos que hacen histórica la victoria de José María Aznar en el año 96 para España, para el centro derecha y para el Partido Popular, en ese momento ya en el entorno del Partido Popular Europeo y de la IDC, que por cierto fuimos el motor fundamental para su creación. Pero me gustaría destacar las consecuencias que tuvo ese gobierno, que también para mí van a ser 3. Una de ellas, ya se ha hablado, es la revolución del empleo, es la mayor revolución social, por cierto, sobre todo en el empleo femenino, con 5 millones de ocupados más, como contrasta hoy ver los datos de empleo, en el que tenemos 5,5 millones de desocupados en España, 4 millones ya de parados, 900.000 españoles en ERTE, 600.000 autónomos en cese de actividad, 40% de jóvenes sin empleo y otra vez el empleo femenino desbocado. El segundo punto es el tema territorial, en su vertiente más dramática, como es el terrorismo. A José María Aznar le intenta matar 3 veces, una vez con un coche bomba, 2 veces intentando lanzar un misil al avión que despegaba el avión del presidente del Gobierno desde el aeropuerto de Sondica, en Bilbao. 4, perdón, pues no, sabía de las publicadas. Y una cuestión fundamental es que el tema territorial se consigue ordenar, no solo con la derrota del terrorismo, si algo tiene de territorial, que evidentemente no era la pura delincuencia, puro crimen organizado, pero también en la cuestión de que el Partido Popular es capaz de dialogar con todas las fuerzas políticas, por ejemplo, con un sistema de financiación autonómica aprobado por todos, a excepción de los nacionalistas independentistas, y también que permite un desarrollo del Estado autonómico sin debilitar al propio Estado, como el título 8º de la Constitución deja muy claro, ya que la administración de las competencias en las autonomías no quita la titularidad al propio Estado de la Nación. Y el tercer punto es el prestigio internacional. Yo creo que en esas legislaturas España vuelve a percibirse como una nación que cumple sus requisitos para entrar en los criterios de Maastricht con el euro, pero también el vínculo iberoamericano, también el eje atlántico, también la presencia preponderante en la alianza que posteriormente sería la Alianza del Pacífico. Y esto es lo que ahora también contrasta con lo que está pasando, tanto en el tema territorial, cuando hay una auténtica subasta de los intereses del Estado hacia los partidos nacionalistas o los populistas o los comunistas que quieren romper ese candado de los 78, como dicen ellos, y hay un desprestigio internacional que se está viendo con los viajes del rey, con la actividad de la diplomacia en el exterior e incluso con ese regreso al entorno internacional de Zapatero de los países del ALBA en Latinoamérica. 3 cuestiones, 3 consecuencias de las 2 legislaturas de Aznar. Ahora voy a ir más incluso a la pregunta. ¿Qué semejanzas o qué enseñanzas se pueden tener en el momento actual? Bueno, para eso me tengo que retrotraer al año 91, no me sirve el año 96. Aznar llega en el año 89, yo llego hace 2 años también, y por tanto, ¿cómo está la situación ahora mismo en el centro derecha en relación a cómo estaba en el 91? Ya que tanto Aznar como Rajoy tienen 7 años, uno, 7 años y medio, otro, para consolidar un proyecto. Pues es algo muy similar. En el 91, en el Partido Popular de José María Aznar, después de 2 años de su llegada, pasan 3 cosas. La primera es que se empieza a configurar el germen de una fundación, la Fundación FAES, que se acaba consolidando en el año 92 y que se convierte en ese tanque de pensamiento que va a empezar a esbozar la alternativa de gobierno y programática que posteriormente permite que en el 93 se queden a las puertas del gobierno y que en el 96, nada más llegar al gobierno, en apenas varios consejos de ministro, se endereza ese rumbo. Primero, coincide porque después de este ciclo ilimitado de elecciones de 2 años, nosotros ya hemos anunciado que vamos a empezar a trabajar en una convención así programática, como la que intentamos hacer en el año 2019, pero que luego empezamos con 5 ciclos electorales, para, desde la fundación del partido, profundizar esa alternativa, que ya se está haciendo, pero que a veces es inaudible para la opinión pública. Aquí los medios de comunicación me decís,
Casado está siempre con sus decálogos, decálogo de choque económico, decálogo sanitario, decálogo educativo, decálogo territorial, y sin embargo luego se dice el PP no tiene alternativa. Muchas veces esto ocurre porque estamos en ciclos electorales y al final de lo que se habla es de lo que el último tuit, el último teletipo de Moncloa pretende que se hable. Segunda similitud. En el año 91 hay un punto de inflexión en el mandato de Aznar, porque se gana Madrid por primera vez y se consigue gobernar en Valencia, no ganando, por primera vez. Eso es lo que nos ha pasado hace poco, por ejemplo, en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, revalidando los gobiernos de otras 5 autonomías. Se ha hecho recuperando Zaragoza, se ha hecho recuperando Oviedo, se ha hecho recuperando Córdoba. En definitiva, hay una consolidación territorial que en el año 91 fue clave para ver que el Partido Popular era una alternativa de gobierno real y también con gestión municipal y autonómica. Y hay una tercera cuestión que es similar, y es la reunificación del espacio electoral del centro-derecha. Es verdad que en esa época los partidos en el entorno del centro-derecha ya eran muy pequeños. El PDP y el Partido Liberal no tenían representación parlamentaria y el CDS acaba convergiendo muchos años después. La consolidación que se hace en esos años fue sobre todo en las candidaturas provinciales, municipales y autonómicas. Las famosas candidaturas de Unión Valenciana, Unión Alavesa, el PAR, el Partido Andalucista, en Extremadura sí, y a los primeros pasos del PDP, como por ejemplo el caso de José Antonio Monago, a las fuerzas populares. Es decir, esa es una refundación que se hacía con partidos mucho más pequeños que lo que nos encontramos nosotros en el año 2018 al llegar. Que les recuerdo que nos encontramos como tercera fuerza política en todas las encuestas. El Partido Popular ya era superado por el PSOE y por Ciudadanos. No se ha destacado del todo cómo se consigue evitar el sorpaso de Ciudadanos. Parece que ahora es algo normal, pero hace un año estábamos en esta sala hablando precisamente de la urgencia de cómo se iba a poder evitar el sorpaso de Ciudadanos. Y ahora estamos con otra formación política como es Vox, en el que ahora se pretende otra vez jugar a que el Partido Popular no tiene la hegemonía del centro. Es decir, es mucho más complicado, y eso recuerdo que lo dijo José María Aznar en la última convención del Partido Popular. Dijo: Pablo, lo tienes mucho más difícil que Fraga, que Rajoy y que yo. Ahora mismo hay grandes partidos que hacen que esa refundación o esa reunificación del espacio electoral sea más complicado. Y por acabar con otras reflexiones, Ignacio, diré cuáles son las diferencias. He hablado de las similitudes, ¿cuáles son las diferencias? Bien, pues la primera, van a ser también 3. Yo soy para estas cosas muy sintético, como nuestros programas, aunque luego la gente parece que no los escucha, ¿no? Y son 3 diferencias clave. La primera es, en el año 91, en el 93 y en el 96, había una corriente después de la caída del desplome del muro de Berlín, en el que la socialdemocracia se arrepentía, se avergonzaba. Ahí surge el nuevo laborismo de Blair, ahí surge la nueva ola de Clinton, de los demócratas en Estados Unidos. Es una socialdemocracia que da paso ya a la formación de los grandes gobiernos liberales, conservadores y demócratas cristianos, o incluso los que pretenden seguir en la socialdemocracia se disfrazan de ese liberalismo. Esa corriente es capitalizada por el Partido Popular, que en mi opinión es una hazaña, es muy difícil, pero es distinto a lo que tenemos que hacer ahora. El PP de Aznar tiene que llevar a su partido donde está la mayoría centrada. Un partido viejo como Alianza Popular tenía que moverse hacia ese centro reformista y liberal cuyos estatutos consagra el Congreso de Sevilla. Hay que mover al partido donde está la mayoría social. Es justo lo contrario de lo que yo tengo que hacer ahora. Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido, porque estamos en una España absolutamente polarizada. No se trata ya de tocar la corneta y decirle al partido vamos hacia allá. Se trata de tocar la campana y conseguir que esa mayoría silenciosa, tranquila, pero ahora polarizada en los extremos, vuelva al Partido Popular e incluso resistir a aquellos cantos de sirena o aquellos que nos intentan forzar a que nos movamos del espacio en el que nunca ha dejado estar el Partido Popular, que es el centro derecha, reformista, liberal, europeísta y constitucionalista. Y la gente lo que nos dice es que tenemos que acercarnos más a Sánchez y decirle que sí a todo, y otros nos dicen que tenemos que acercarnos más a los extremos populistas e intentar disfrazarnos de ellos cuando son ellos los que intentan imitar al Partido Popular. Porque la quiebra del voto del Partido Popular que se produce desde el año 2015 hasta ahora no es una quiebra por decepción
sino por imitación. Es decir, la gente no es que no se sienta confortable con los valores del Partido Popular, sino que los echan falta. Y es algo muy importante. Y, por tanto, los partidos que irrumpen para disputar el espacio electoral del Partido Popular no es que lo suplanten, sino que lo imitan. Y, por tanto, insisto, primera diferencia clave es completamente distinto el rumbo que tenemos que tomar ahora, porque tenemos que hacer que la mayoría social vuelva a un entorno en el que la política prospera, se puede reformar y se puede gobernar. La segunda diferencia fundamental es que en la época de Aznar las dificultades que él tuvo fueron más en el entorno de la Operación Roca, la Operación Conde, el intentar superar las 7, 8 vicepresidencias de Fraga, es decir, modernizar un partido. No era una cuestión de amenazas en otros partidos. Yo ahora, cuando estos días he estado viendo vídeos del 91, intervenciones parlamentarias de Aznar, veía la prensa y veía lo que se decía de Aznar en el 91, incluso en el 93, incluso en el 96 hubo un periódico líder en España que en un editorial le pidió, después de ganar, que se apartara. Por tanto, esto no es nuevo. O sea, lo que le pasaba a Aznar entonces, o lo que le ha pasado a Rajoy en su día, o lo que le ha pasado incluso a otros presidentes como González, Zapatero y Sánchez antes de llegar, es lo que nos pasa a nosotros. Pero hay un cambio, que es a lo que iba, y son los tiempos políticos. Ahora hay una desintermediación absoluta y los medios de comunicación ya no tenéis que informar todos los días, tenéis que informar todas las horas. Y eso hace que el discurso político suene a una especie de tocadiscos que parece que va muy rápido y con muchos saltos en la melodía. ¿Por qué? Porque la noticia sobre mí ahora probablemente sea distinta de la de mañana o de esa tarde. No es que los políticos ahora estemos pasados de vuelta e informemos más o hagamos más. Hacemos lo mismo, pero con un foco mediático y en redes sociales desintermediado que se nos informa a cada hora de lo que hacemos. Cuando en la época del 91 se hacían grandes discursos, probablemente hacían muchas reuniones que no eran públicas y, por tanto, lo que quedaba era ese decálogo, ese proyecto de ley o esa intervención parlamentaria los miércoles y se permitía hablar de ello durante toda la semana. Entonces, esa es la segunda diferencia clave, que es la desintermediación, la inmediatez y, por tanto, la distorsión de lo que viene a ser el discurso en política. Y la última de estas reflexiones, aparte de lo que ha pasado, es lo que ya es el populismo en nuestro entorno. He hablado de la izquierda, he hablado de la opinión pública, hablo ahora de nuestro entorno. A diferencia de lo que pasaba en los años 90, en los que también los liberales, conservadores y democristianos tenían proyectos que empezaban a ganar, que se consolidaban, si se me permite, que estaban de moda, ahora vemos exactamente lo contrario. Ahora un partido serio y responsable no está de moda. Yo te recuerdo, en el 95 los universitarios veíamos a los líderes del Partido Popular que decían cosas muy sensatas, muy previsibles, nada noticiables, nada divertidas, lo veíamos como el modelo en el que queríamos estar. Cuando Aznar iba a la Complutense y era aclamado, no era porque tuviera Instagram, Twitter o porque dijera muchos insultos o muchas cosas estrafalarias, no. Era por la pura sensatez, previsibilidad, coherencia, credibilidad y estabilidad que ofrecía el partido. Ahora es justo lo contrario. Ahora, si hacemos una sesión en el Congreso en el que se cita a varios autores o en el que vas sin papeles, o si haces una entrevista en la que intentas sobrepasar el día a día e intentas abstraerte a lo que es la ciencia política, los flujos de información sociológica, politológica en el momento, estás completamente fuera. Ni eres retuiteado, ni eres reflejado en los telediarios, sencillamente no eres alternativa. Te tienes que acomodar a los demás, porque claro, porque tienen más retweets, porque tienen más noticias, porque gritan más, porque insultan más. Es decir, ese flujo de la corriente de centro-derecha que en el 90 operaba, ahora no opera. La buena noticia es que nos da igual. Nosotros queremos seguir siendo ese partido fiable, confiable, que tiene muy claro lo que tiene que hacerse en España, que lo que pide es tener el tiempo, la confianza y la escucha que tuvo mi partido en el año 2006 y en el año 91,
y que estamos convencidos por todo lo anterior, por esas 4 reflexiones de 3 puntos, que al final conseguiremos, en este caso, por tercera vez, llegar al Gobierno de España y con urgencia mejorar este país como consiguió hacerlo José María Aznar. Gracias, señor Casado. No quiero quitarle tiempo al resto de los intervinientes, pero hay una cuestión que no me resisto a repreguntarle, y es que ha aludido usted a los 7 años que dispusieron el presidente Aznar y luego el presidente Rajoy para armar su proyecto. ¿Usted cree que se los van a dar? Que si usted va a tener 7 años con esta velocidad de los tiempos que usted acaba de definir. Bueno, yo lo dije el otro día con la mascarilla. Lo dije el otro día en el Comité Ejecutivo. Nosotros salimos a ganar todas las elecciones y yo no sé cuándo son las próximas elecciones, si son en el 2023, que también coincide en el último año, esperemos que ocurra como se pensaba que iba a ocurrir en el 93 o en el 2008, que yo también estuve ahí, porque creo que las urgencias que tiene ahora mismo la sociedad española no pueden esperar. Esa es la alternativa que nosotros estamos ya trazando y de verdad que creo que si se revisan los programas electorales, si se revisa el discurso de mi Congreso Nacional, de la Convención Nacional a la que ha aludido, ahí está el proyecto que necesita España. Yo no entiendo a la gente cuando dice, no, Casado ha hablado muy bien en el Congreso y lo que ha dicho está muy bien, pero no tiene proyecto. No, Casado tiene una gran responsable de Economía, que es Elvira Rodríguez, ha sido ministra, secretaria de Estado, es la que llevó Maastricht, es la que fue secretaria de Economía con Rajoy, pero no tiene equipo económico. No, Casado tiene a Isabel Ayuso, que es estupenda, y a Almeida, y a Feijóo, y a Moreno, y a Mañueco, y a Miras, a los que apoyo, a los que tengo el honor de haber designado candidatos cumpliendo con las atribuciones que me dan los estatutos. Pero Casado no tiene equipo territorial. Pues claro, yo insisto, me consuelo porque es lo que le decían a Aznar y lo que le decían a Rajoy, pero creo que es muy justo. Ahora creo que no. Entonces, claro que salimos a ganar, claro que España necesita ya un cambio. Y yo lo que creo es que después de la sucesión de ciclos electorales, probablemente la gente nos escuche más. Y con datos como los del desempleo de hoy, o con problemas como la crisis institucional que estamos viviendo hoy, la gente nos escuchará más. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del tema del Consejo General del Poder Judicial. Analicemos lo que se le decían a mis predecesores y a mí. No tiene nada que ver. Y hacíamos lo mismo. Analicemos lo que se decía en el debate educativo ahora, que hemos tenido contra la LOMCE, o lo que se le decía a Pilar del Castillo o a Esperanza Aguirre. No tiene nada que ver. Entonces, yo creo que hay que tener tranquilidad, esa paciencia, prudencia y perseverancia que alguna vez he aludido en esta aula también, y yo estoy convencido que los españoles van a saber que hay una única alternativa, que es el europeísmo, el constitucionalismo, la moderación, la centralidad, el reformismo, que es como España siempre ha salido de las crisis como la que estamos. Señora Estapé, usted sabe tanto que diga lo que quiera, pero le voy a pedir que además diga una cosa. El presidente Aznar llegó con un plan económico, un ajuste, convergencia en el euro, liberalización del mercado. ¿Cuál sería ahora el plan para atacar esta crisis? Bueno, ante todo, buenas tardes, buenos días a todos y la verdad es que encantada de compartir este acto. La verdad es que cuando me llamó el presidente Aznar, lo primero que me pregunté es que por qué a mí y luego qué hacía una chica como yo en un sitio como este, teniendo en cuenta el cariz tan político de los demás intervinientes en el acto, alguno más, otro menos, ¿no? Pero bueno, me sentí halagada por la invitación y feliz de formar parte de este grupo. Y más bien que presido un panel cívico en el que estoy todo el día abogando porque la sociedad civil tiene cada vez que influir más, intervenir más, etcétera. Y debates como estos y actos como estos yo creo que son sumamente necesarios, la verdad. ¿Cuántas veces nos quejamos de la ausencia de la sociedad civil en nuestro país? La verdad es que no quise pensar que la invitación obedeciese a cumplir con la cuota femenina. No nos pega ni a él ni a mí, sino más bien yo pensé que debía ser pues mis orígenes, mis vinculaciones con Cataluña, probablemente el problema mayor con el que se enfrenta el gobierno Sánchez, con mis vinculaciones, digamos, empresariales y sobre todo sociales,
por mi respeto a la ley antes que todo. Bueno, por algo los notarios pues transmitimos seguridad jurídica, y sobre todo por mi amor profundo a la libertad. La verdad es que es una palabra muy manoseada esta de la libertad. Parece siempre que sea la libertad el patrimonio de la derecha y sin embargo la igualdad sea el patrimonio de la izquierda. Estos enfrentamientos a los que estamos siempre abocados, ¿no? La verdad es que el presidente Aznar me insistió mucho en que no quería que este acto fuese una laudacio a su gobierno y menos aún a su persona, sino que lo que se trataba era que reflexionásemos sobre aquellos temas que en su momento, aquellas políticas que se aplicaron y que pudiesen aplicarse hoy en día. Yo creo que la verdad cuento algo que es de todos sabidos, que probablemente la primera legislatura del presidente Aznar fue, si no la mejor de la democracia, una de las mejores. Yo diría que la mejor de la democracia. Y la prueba es que luego se ganó con una mayoría absoluta contundente. También es cierto que cuando reflexionas sobre el tema y cuando se te pregunta, yo decía, aquí sí o sí tengo que parafrasear al Evangelio. Si entonces el terreno era absolutamente pedregoso, no quiero ni decir hoy en día, si intentamos aplicar políticas o semillas, pues en el momento actual yo creo que tenemos muchas posibilidades de que caigan entre espinos, porque la verdad es que no está la situación muy boyante, que digamos. A mí una cosa que siempre me ha dado pena cuando se ha hablado de las legislaturas de Aznar es que todo el mundo se ha centrado siempre mucho en los logros económicos. Por cierto, el presidente Aznar, el otro día en la entrevista esta de La Sexta, me sorprendió que no se hablase para nada de economía, pero me imagino, moderador, que luego en el debate sí que trataremos con más profundidad el tema, porque es verdad que fue uno de los grandes logros, pero no el único. El otro día yo le preguntaba a un muy prestigioso intelectual socialdemócrata catalán, Juan José Burniol, cuál había sido la característica principal o mejor del gobierno Aznar. Y la verdad es que la respuesta me sorprendió. Primero porque fue automática y rapidísima, y segundo viniendo de quien venía. Y me dijo que supo mandar. España necesitaba en aquel momento que se supiese mandar, y que cuando hay momentos convulsos en la historia de España como los actuales, lo que se necesita es este mando. Probablemente, aunque parezca lo contrario, el presidente Sánchez no sabe mandar. El presidente Sánchez o bien le va bien no mandar, porque se sabe muy cómodo de cara a las próximas elecciones, o bien porque rehén de sus socios. Pero realmente yo creo que en aquellos momentos del mandato y de la legislatura, el presidente Aznar realmente en esto, pues, estuviese acertado o no, pero mandó y se notaba. En segundo lugar, si se pudiese hacer algo, es que es muy complicado porque el nivel de los ministros de entonces era muy superior en formación al actual. Salvo honrosas excepciones, y curiosamente todas se encuentran en el ala más conservadora del gobierno actual, la verdad es que media un abismo. Y en tercer lugar, el respeto. Siempre hubo respeto en aquellos momentos. Yo sé que el presidente Aznar no va a estar de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora, pero se necesitaron los votos de Convergencia, o mejor dicho, los de Jordi Pujol, y yo personalmente creo que el Pacto del Majestic fue muy caro. Es decir, las consecuencias las vemos 25 años más tarde y en las últimas elecciones en que el constitucionalismo conservador en Cataluña ha desaparecido. Es verdad que se necesitaba gobernar, es verdad que se necesitaban escaños, pero yo creo sinceramente que hubo alguna que otra renuncia demasiado elevado. Y una cosa, el respeto no se perdió nunca, y sobre todo por parte del presidente Aznar, cosa que no sucede hoy en día porque el respeto se ha perdido totalmente por parte de los gobernantes catalanes. Otro tema que es muy complicado, la política internacional.
Probablemente tanto el presidente González como el presidente Aznar consiguieron llevar a España a las cotas más altas que ha habido nunca. Yo creo que nos tenemos que remontar, Manuelo, a Carlos V, ¿no? Porque de verdad es que estábamos en todos los organismos internacionales. Después, los siguientes gobiernos, lo siento mucho, el color que fueran, pues se ha hecho que esta presencia tan fuerte internacional de entonces haya totalmente desaparecido. Y bueno, quizá aquí se le podría hacer una pequeña crítica, ¿no? Que quizá estábamos demasiado centrados en el eje atlántico y quizá pues, se abandonó un poco lo que era el eje Berlín-París, pero bueno, yo creo que lo fundamental después de esto, yo creo que aquí hay expertos mucho mejores que yo en todos estos temas políticos, sin lugar a dudas, fue el terreno económico. Allí pues realmente fue un éxito que es muy difícil de comparar en ningún momento de la historia de España. Quizás nos tenemos que remontar al plan de estabilización y al plan de desarrollo. Yo creo que es justo decirlo porque en aquel momento el máximo responsable económico es un personaje absolutamente defenestrado hoy en día por motivos posteriores. Hay una gran similitud entre el ayer y el hoy. Entonces nos llegó el maná de Europa y nos llegó, bueno, pues en forma de ingreso en la Unión Europea, y no hay que olvidar que entonces todos los años pues recibíamos el 1% del Producto Interior Bruto. Y hoy nos van a llegar nada más y nada menos, crucemos los dedos, 140.000 millones. Digo crucemos los dedos porque las últimas informaciones que me llegan es que ya en abril no nos llega nada y que como muy pronto nos llegará en junio. Y sin embargo hay una cantidad muy importante que ya figura en los presupuestos generales de nuestro país. Bueno, al presidente Aznar, al gobierno Aznar, no se le escapó la oportunidad y España se transformó. Yo espero, por el bien de nuestro país, que no se nos escape esta oportunidad, pero bueno, alguna duda sí que la tengo. En esto, sin embargo, al César lo que es del César. Es cierto que fue un logro económico brutal, pero también hay que reconocer que el último año del gobierno de Solbes, del ministro Solbes, con el secretario de Estado Alfredo Pastor, hizo que se abonase el terreno económico. Igual que en su día el presidente González pues, se benefició de todo lo que había hecho la OCDE para poder ingresar en la Unión Europea. Yo he recogido unas palabras del presidente Aznar en un discurso de hace unos años en los que decía que nunca hay dos gobiernos iguales, nunca hay dos países iguales, nunca hay dos situaciones iguales, momentos iguales, y que por lo tanto es muy complicado aplicar recetas de entonces, poderlas aplicar, o medidas de entonces, poderlas aplicar hoy en día. Pero tal como se ha dicho anteriormente, hay cosas en economía que se aprenden en primero de Derecho, en primero de Económica, y probablemente la primera es estabilidad presupuestaria sí o sí cuando hay problemas como los actuales, contener el gasto público, bajar los impuestos. Hemos visto muchísimas veces como bajando los impuestos pues se consiguen grandes éxitos. La verdad es que las cifras siempre son aburridas y yo no sé si luego entraremos más en temas económicos. Antes el presidente Aznar ha dado algunas cifras y no ha dado dos que para mí me parecen claves, que fueron que conseguimos pasar de un Producto Interior Bruto de 400.000 millones a un Producto Interior Bruto de 800.000 millones. Y sobre todo, y para mí lo más importante desde un punto de vista social y tanto que desde otros lugares se habla de igualdad, la renta per cápita de Producto Interior Bruto pasó nada más y nada menos que de 13.000 euros a 22.000 euros. Esto es prácticamente, no digo doblar, pero prácticamente es doblar. Y todos los éxitos económicos de entonces, pues la verdad es que se reflejaron en cosas que estas, aunque sean números, sí que le llega a la gente. Cuando a la gente le dice pues que en España había 100.000 líneas de Internet y que se pasó a 20 y tantos millones de líneas de Internet, o que había 1 millón de personas que tenían teléfonos móviles y que se pasó a 37 o no sé cuántos millones de teléfonos móviles, esto sí que le llega mucho a la gente. Es verdad que hubo también unos fondos que hoy en día no los tenemos.
Pensemos que en 1996, y de esto pues Manolo Pizarro pues sabe mucho más que yo, pues las empresas públicas en la bolsa española pues significaban el 10% de la capitalización. Cuando se va el presidente Aznar, pues no representan ni el 0,5% de la capitalización. Esto supone una modernización absolutamente total del panorama económico de nuestro país. Por lo tanto, así como primera reflexión, muy complicado por todos estos motivos aplicar lo que se hizo entonces a hoy en día. La esperanza nunca la tenemos que perder y yo espero que sobre todo los fondos europeos pues hagan que España no se termine de ir a pique. También le he oído alguna vez decir que ojo con los errores que luego son muy complicados de solucionar. Y bueno, yo esta primera intervención la quería terminar con una frase que siempre, bueno, mucha gente me la ha oído decir, pero es que a mí me encanta, del gran Winston Churchill, ¿no? Cuando decía que en la guerra tenemos, y hoy en día estamos en una guerra porque estamos luchando contra un bichito, ¿no? Un bichito, pero que es la guerra actual, ¿no? Pues que tenemos que tener determinación. En la derrota, pues resistencia. Yo no sé qué ha pasado últimamente en las últimas elecciones, pero bueno, yo creo que esta frase de Churchill nos puede ir muy bien hoy. Y en la victoria, magnanimidad. Y yo creo que probablemente a los gobernantes es lo que más les cuesta, la magnanimidad, pero yo quiero pensar, y así lo he vivido durante todos estos años, pues que el presidente Aznar sí que tuvo esta magnanimidad. Entonces, estas eran unas primeras consideraciones y reflexiones sobre el debate, de no las reflexiones que nos llevan hoy aquí a reunirnos. Muchas gracias, Isabel. Bueno, señor Pizarro, pues... Sí, después de los dos Manolos, pero quiero decir una cosa sobre lo que ha dicho Isabel, que decía que no iba a estar de acuerdo yo. Del Majestic. Sí. ¿Del Majestic? Eso. Sí, te iba yo a preguntar también. Bueno, no, pues venga. No, es que hay que escuchar a Manolo y a los dos Manueles. Pues, señor Pizarro, todo suyo. ¿Qué demonios hacemos con esta crisis? Usted que esta vez no tiene que anunciarla, porque ya se ve, ya la afecta a todo el mundo. No tiene que discutir con nadie, quiero decir, el volumen de la crisis. Primero agradecer también la llamada del presidente Aznar, que sabe que siempre que llama estoy, y que estoy encantado de estar en esta universidad y con todos los que me acompañan esta mañana aquí. Y a mí cuando me hablo muchas veces de crisis, me parece que era un experto en crisis, y la verdad es que lo soy, o sea que siempre me ha tocado, yo lo digo siempre, cuando alguien de Teruel que no conoce a nadie le llaman a gestionar algo es porque ha habido un lío, si no pues no te llaman, siempre tiene alguien un conocido que lo llama, ¿no? Y cuando alguien me pregunta cuál es el buen libro para saber cómo viene esta crisis o la anterior, cito siempre el mismo, que es Carlos V y sus banqueros, que me encanta, lo releo, y todas las crisis son iguales. Al final hay una falta de dirección, hay una falta de determinación y hay una falta de ambición, todo eso, ¿no? Entonces, las crisis, pues al final, en el Código Civil se habla del paradigma del buen padre de familia, en el Código de Comercio del ordenado comerciante, y al final se arregla casi todo de la misma manera. Una crisis es un desajuste, es una empresa, una familia que no ha sabido gestionar lo que tenía que hacer entre manos, y ahí pues yo hablo siempre en la crisis económica de lo que hizo el presidente Aznar, que básicamente, y fue él el que lo dirigía, hizo lo que haría un ordenado comerciante. Primero, y digo siempre que muchas veces como en las películas, son los secundarios los que dan el ambiente de lo que ha pasado allí, muchas veces más que los protagonistas, ¿no? Primero, poner los gastos por debajo de los ingresos. El profesor Barea y Pepe Folgado. Bueno, pues se pusieron a ello con el amparo del presidente Aznar, porque en el partido y en el gobierno los querían matar los demás, y pusieron los gastos por debajo de los ingresos. Previamente diré que había una determinación y una ambición de que España no perdiera el tren europeo, que era perder un tren histórico, estar por primera vez en el puesto donde se quería llevar a España. Bueno, pues como para presumir hay que sufrir primero gastos por debajo de los ingresos, requisitos de Maastricht, era estar el 3% del déficit público. Siguiente, tipos de interés a nivel de mercado los demás, 3%.
Ahí busco una persona desconocida entonces, tenía que ser pues, una persona que supiera de economía y que supiera de mercados. Lo saca también del mundo económico, donde pasa a ganar 4 o 5 veces menos de lo que ganaba, que era Jaime Caruana, luego gobernador del Banco de España, luego el número 3 del FMI, luego gobernador del Banco de Basilea, amigo de la hoy secretaria de Estado de Estados Unidos de Economía y amigo de Mario Draghi, que estaban allí con él. Y esta es la persona que convence a los mercados porque Folgado y Barea estaban haciendo las cosas bien de que los tipos tenían que bajar. Y luego había un requisito que era el más difícil de cumplir, lo ha señalado Isabel Estapé, de alguna manera por pasiva. Es decir, había en un año que cuadrar que el déficit público, digo que la deuda pública bajara del 70 al 60. Eso en un año era imposible, imposible. Y hizo lo que haría cualquier comerciante, que es buscar lo que hay que se puede vender por 2 razones. Primero, para aliviar de peso muerto el propio barco que no navega, y en segundo lugar, para pasar de inversión directamente de un stock de activos directamente a quitar deuda pública. Y eso lo hizo una persona entonces desconocida completamente, hablo de los secundarios otra vez, donde la obsesión de aquel momento era que no faltara una sola peseta en la operación. Yo había vivido en la bolsa lo que eran las privatizaciones del Partido Socialista. La primera fue la de Rumasa, mejor no hablar de ella, luego una segunda de Endesa, Repsol y no sé qué, donde acabó gente en la cárcel, y lo más importante es que ese proceso se hiciera bien, sin que faltara absolutamente nada, y que permitiera en un año bajar del 70 al 60. Eso lo hizo el entonces desconocido Pablo Islao, y presidente de Inditex. Quiero decir que cuando se busca que el banquillo sea tan bueno o mejor que los que hay por delante, se sabe dónde se va y se actúa con decisión, se sanea una empresa. Ahí me tocó, está por aquí Pepe Bogas, cuando yo era presidente de Endesa, pues teníamos una deuda de 26.000 millones. Los bancos de inversión venían a decir, mire usted se tiene que fusionar porque esto no hay quien lo saque. Y además se tiene que endeudar más. Hicimos lo contrario de lo que nos decían, bajamos la deuda en 2 años, lo hizo Pepe todo, de 26.000 a 15.000. Pusimos en orden la compañía, centrados en el core business, que es lo que queríamos, y la compañía pasó de valer 8.000 a valer 40.000 en bolsa. Al final todos los procesos son los mismos, hay que saber dónde quieres ir. Decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Pues cuando sabes dónde va, cuando tienes los medios y si no los pones, y cuando pones toda tu voluntad, toda tu determinación en hacerlo, al final se sanean las familias, se sanean las empresas y se sanean los estados. Cuando no se sabe dónde va no se llega a ningún lado, nunca, absolutamente nunca. ¿Y no se sabe? ¿O sí se sabe? ¿Y ahora se sabe o no se sabe dónde vamos? Pues yo no lo sé, yo no lo sé, porque hay gente que cree que gobernar es gastar, y gobernar no es gastar, gobernar es elegir, gobernar es decidir, y cuando decides por una cosa renuncias a muchas otras. Pero un síntoma de infantilismo es que el niño quiere a la vez el caballo, la pelota, el tren eléctrico y no sé qué. Y esto no puede ser. ¿El objetivo cuál es este? Pues vamos allá, vamos allá. Entonces, yo pienso, creo, ahora está muy denostada en la destrucción creativa, las crisis son momentos de oportunidad. La gente se vuelve loca, la gente en las crisis se asustan, empiezan a hacer no se sabe qué, sueltan la manguera a lo tonto, y a veces en vez de agua resulta que están echando gasolina al incendio, ¿no? Y en las crisis el que sabe dónde va acaba llegando siempre, porque los demás están distraídos completamente. Este es un momento, con el dinero que dicen que va a venir, y simplemente con el dinero que tenemos, de ponerlo donde hay que ponerlo, que es en la competitividad, en aligerar al Estado, que eso viene bien siempre, lo está haciendo la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, y lo hizo muy bien a la botella del Ayuntamiento. O sea, la gestión que se hizo en el Ayuntamiento de Madrid en ese periodo, Ana, es modélica, se estudiará. Ahora pues da lo mismo en el bulto que tenemos, pero dejó un ayuntamiento saneado, como lo había hecho Álvarez del Manzano en su momento también. Y cuando tú saneas, encaras el rumbo donde tienes que ir, pones los medios, dedicas los fondos escasos siempre a buscar un país competitivo, la verdad es que sales. Y la competitividad, hoy lo ha dicho Europa, lo dijo también el presidente Aznar con Tony Blair en la célebre, está aquí Carlos Aragonés, que estaban con todas aquellas cosas, con todo el equipo, poniendo el efecto de Europa que estaba papando moscas en la competitividad mundial. Y ahora hay un problema de competitividad europea, de competitividad mundial, y es por ahí por donde hay que ir. Y todo lo que sea
pues darle vueltas a la noria, mal asunto, porque los demás van corriendo, porque China corre, porque los competidores corren, porque las grandes empresas, los holdings americanos, pues están corriendo, y nosotros estamos pidiendo a ver lo que nos dan, y no nos van a dar nada, nos darán migajas, pero el país se descapitaliza mientras tanto. Muchas gracias, señor Pizarro. Profesor Tardío, al margen de la reflexión que usted nos traiga para compartir, yo le quisiera plantear un asunto. Como especialista en el periodo republicano, ¿hay alguna lección en el precedente de la CEDA para el debate, es decir, positiva o negativa, para el debate actual sobre la reunificación del centro y la derecha? Bueno, lo primero, muy buenos días. Gracias al presidente por la invitación, gracias al instituto, a la universidad. Estoy encantado de estar aquí. Y respecto de la pregunta que me hace Ignacio, creo que en primer lugar hay que ser conscientes de que la historia, como decía el presidente, es un instrumento extraordinario para el análisis de la política actual, pero por otro lado, los contextos nunca son iguales, ¿no? Entonces, por un lado, la historia es fundamental para comprender que en política muchas veces hay un montón de imponderables, es decir, de aspectos relacionados con el contexto y con el desarrollo de las circunstancias que no son previsibles, que no se pueden, no te puedes fácilmente anticipar a ellos, pero por otro lado la historia es verdad que muestra debilidades y fortalezas relacionadas con determinados comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me gustaría, como primera parte de mi participación aquí hoy, es hacer una pequeña reflexión por la que yo creo que respondo a la pregunta que me formula respecto de la CEDA, pero de una manera dando primero un pequeño rodeo, ¿no? Yo creo que las elecciones del año 1996 representan algo muy importante en la historia de la democracia española, que va mucho más allá del Partido Popular, de la historia del propio Partido Popular, y que tienen que ver con la consolidación de la democracia. El presidente ha utilizado el término transición, en su momento se habló mucho también de segunda transición, pero yo creo que, bueno, más allá de quizás un cierto abuso en la utilización del término transición, lo que representan las elecciones del 96 es una consolidación. Es decir, conseguir que un sistema, con independencia de sus virtudes y defectos, que se forja sobre el consenso y sin ruptura, se consolide. ¿Qué es lo que no se había conseguido en los años 30? Consolidar un sistema democrático, aprovechando que también aquí hay muchos estudiantes, consolidar un sistema democrático significa normalizar el cambio. Y yo creo que la gran noticia del año 96 es que el cambio se normaliza. Es la gran noticia para la democracia española, pero también es el gran problema para el centro-derecha, a medio y largo plazo. Porque la izquierda detecta que la normalización de la democracia es que el Partido Popular puede ganar, puede movilizar mayorías sociales, puede llegar a Moncloa y puede además hacerlo como se hizo en la primera legislatura, asistiendo a los congresos de los sindicatos, negociando pactos sindicales, entablando diálogo con partidos que no eran lo que son ahora los partidos nacionalistas. Puede hacerlo en un contexto en el cual el Partido Popular, dirigido por José María Aznar, rompe todo aquello que la izquierda había construido como barreras que dificultaban el proceso de cambio. Y eso es lo que hace el 96, normalizar el cambio, que es capital para la consolidación democrática. Lo es porque en los años 30, incluso antes, a comienzos de los 80, desde una amplia parte del mundo cultural y mediático, normalizar el cambio quería decir que gobernara la izquierda. Normalizar el cambio quería decir que una izquierda a la que supuestamente fuerzas oscuras, corruptas y oligárquicas habían impedido gobernar en España, gobernaba por fin en democracia. Pero normalizar el cambio de verdad no era eso. Normalizar el cambio era en el 82 que gobernara el PSOE, por supuesto, era importante. Pero normalizar el cambio significaba que una vez que un partido nacido para hacer la transición y extinguido después de un gran éxito, pero con profundas dificultades de organización interna, como era la UCD, dejara paso a una reconstrucción en el centro-derecha. Y eso es lo capital en el 96. A mi juicio, ese es el gran legado del presidente Aznar. El otro día le hacían una entrevista en La Sexta por el que obviamente no le preguntaban por esto. No le preguntaban por esto porque la izquierda construye siempre discursos que tienen que ver con el pasado y que vinculan la consolidación democrática con una especie de permanente apropiación del poder basado en el hecho de que la sociedad no es como la centro-derecha quiere.
Entonces, esa normalización se produce en el 96. Se consolida en el año 2000 de una forma aplastante que obliga a hacer una auténtica catarsis en el mundo del centro-izquierda. Ese es un contexto, como mencionaba Pablo Casado, muy diferente al que hay ahora, del que se pueden extraer lecciones como de los años 30, pero muy diferente. Muy diferente, pero con algunos elementos de similitud que yo creo que pueden ser muy útiles. Un elemento muy importante es que una democracia no puede funcionar si un sistema parlamentario no permite gobernar con eficacia. Y ahora estamos en un momento en el cual varios años de demolición mediática y cultural del bipartidismo nos han conducido a un momento en el cual todos aquellos que aplaudían la existencia de nuevos partidos y la división y una mayor representación, ahora se quejan de que el país es difícilmente gobernable. Y es muy difícil gobernar. La gran enseñanza de lo que pasa en el 96, de lo que pasa en realidad desde que gana el PSOE y se va saliendo de la destrucción del UCD y construyendo un centro-derecha, es que España se consolida como una democracia europea, a la altura de sus socios europeos, gracias a la normalización del bipartidismo. Y eso también una parte de la izquierda y del mundo mediático y cultural no lo acepta. Y contribuye a la fragmentación. Es evidente que el propio Partido Popular tiene parte de la responsabilidad también en una serie de fallos y errores que conducen a desprestigiar, pues, por el propio desgaste del uso del gobierno, por la propia evolución, por los problemas de confianza, lo que queramos ver. Pero se produce una demolición progresiva a partir del año 2004, que se consolida en la última parte del gobierno Zapatero y que para mí es más grave que el problema económico, que es el que afecta a la idea de que algo tenemos que hacer para que la normalización de la democracia y de la consolidación no tenga que ver con que el PP vuelva otra vez a arrasar. Pero el PP, en aquel contexto en el que las masas supuestamente están en sol y todo se viene abajo, vuelve a ganar por mayoría absoluta. Vuelve a ganar por mayoría absoluta. ¿En qué se parece esto a lo que hizo la CEDA? La CEDA es un experimento del centro de la derecha católica en los años 30 muy diferente. Porque la CEDA se movía en un mundo en el cual tenía que competir para ganar elecciones, pero no podía decir que iba a respetar plenamente el orden constitucional. Pero eso no pasa con el Partido Popular. Porque otra de las victorias de la reordenación del Partido Popular en los años 90 es que centrar el Partido Popular, eso que mucha gente no entiende, centrar no significa ser moderado necesariamente, me refiero moderado en el sentido de no dar la razón ni a uno ni a otro, moderado en el sentido de no tener una posición. Centrar el Partido Popular, a mi juicio, significa comprender que el Partido Popular tiene que dejar de ser el partido de Fraga, pero tiene que ser el partido que siga arrastrando el voto de Fraga y sumar. Eso se consigue, a mi juicio, porque como había hecho ya el PSOE y como habían hecho otros grandes partidos europeos, la CDU, pero luego lo haría la socialdemocracia alemana, o lo haría en cierta manera también los partidos franceses, y lo venían haciendo los partidos británicos, el liderazgo de un partido que aspira a gobernar permite en los años 90, y yo creo que ese es el desafío que afronta ahora Pablo Casado, pero desafío a su vez fascinante, ¿no?, que es conseguir que el partido se convierta en una fuerza centrípeta, es decir, centrar no significa una indefinición ideológica o una forma vaga y extraña de hablar. Significa comprender que la alternancia que consolida la democracia se produce con solidez cuando el centro-derecha se coloca en una posición clara, precisa, segura, con independencia de ese corto plazo mediático y consigue atraer. Yo creo que esa fortaleza en el año 96 es clave para la victoria de José María Aznar y para la consolidación de la victoria en el 2000, y es lo que pone nervioso al centro-izquierda. Es decir, el Partido Popular consigue convertirse en algo que tiene un rumbo al que los demás se van sumando. No necesariamente tienes que ir buscando que se sumen, sino se van sumando. Es verdad, como decía Pablo, que con contextos muy diferentes, porque él se enfrenta ahora a la construcción y a la demolición de parte de ese legado, pero no desde la izquierda, sino desde una parte de la derecha. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el legado de los años del 96-2004, con independencia de, por supuesto, los aspectos que se puedan resaltar desde un punto de vista más crítico o autocrítico, es un legado muy importante para la consolidación de la democracia como sistema de alternancia, más o menos bipartidista, aunque sea con un bipartidismo imperfecto, pero que facilita la gobernabilidad
y la previsibilidad de la alternancia. Es decir, que evita los traumas. Y eso el centro-derecha ha demostrado que sabe hacerlo y puede hacerlo, a mi juicio, en la medida en que lo que se aprenda del pasado no es reproducir lo que entonces hacía, porque el contexto es diferente. Pero sí, yo creo que es comprender que un centro-derecha sólido es un centro-derecha que no intenta que España sea como una parte de su electorado quería que sea, sino que comprende que España es, como todas las sociedades, una sociedad plural y compleja, y que dentro de esa complejidad tú consigues atraer hacia ti la confianza y el voto, rompiendo el tabú, rompiendo la imagen que el otro proyecta de que tú representas algún tipo de anomalía o de problema para la democracia. Entonces, a mi juicio, el triunfo del 96 significa eso. Significa que frente a toda la campaña mediática, cultural, frente a toda la insistencia en que el Partido Popular no podía pasar de determinado techo, frente a la idea de que el Partido Popular era una jaula de grillos donde todo el mundo se enfrentaba, frente a la idea de que era imposible reunir a democristianos, liberales, centristas, frente a la idea de que el Partido Popular no podía normalizar su posición, todo eso se construye en los años anteriores y da un resultado en el 96. Las lecciones, a mi juicio, muchas, pero con prudencia, es decir, sabiendo que los contextos son diferentes. Pero, profesor, usted aludía a ese bipartidismo que existía en el 96, y perfecto, pero un bipartidismo en el cual había un cierto trasvase de votos, hay una determinada porcentaje de electores que cuando se cansaban de un partido cambiaban su voto. Y la situación de ahora más bien apunta a un bloquismo o a un bibloquismo entre el que no se producen trasvases de votos, porque los votos se trasvasan dentro de cada bloque, con lo cual estamos ante la España del garrotazo de Goya, ¿no? Pero, más bien parecido a lo de la República. A ver, en mi opinión, en ningún sitio está escrito lo que va a pasar dentro de 6 meses. Es decir, los trasvases o no trasvases, o sea, las lecturas sobre lo que pasa no son proyecciones sobre lo que puede pasar. Entonces, también podríamos hacer una lectura en el sentido de que en el año 96 no se produce un trasvase como se había esperado, ¿verdad? Porque aquí está el presidente y sabe que la victoria del año 96, tal vez para algunos medios de comunicación y para algunas personas de su propio partido, no es tan contundente como les hubiera gustado. También es verdad que durante mucho tiempo buena parte del discurso sobre el comportamiento electoral construido en el mundo académico, mediático y cultural de izquierdas es que España es un país básicamente de centro-izquierda y que no hay trasvase. Pero todo eso en el 96 se demuestra, y en el 2000 sobre todo, se demuestra que no es así. Se demuestra, en ese sentido yo creo que lo que pasa ahora no es evidentemente un contexto muy diferente, pero como decía Pablo, yo creo que no hay que confundir lo que determinados sectores de opinión que llegan a los medios dicen que pasa con lo que realmente pasa. Y a mi juicio, lo que realmente pasa es que ha surgido, fragmentado del Partido Popular, un sector con un discurso que estaba dentro del Partido Popular pero que no tenía relevancia en la construcción de un centro-derecha mayoritario y estaba allí refugiado, un sector que probablemente va a tener un peso relevante, pero que su recorrido depende en buena medida de cómo se conduzca el Partido Popular. Por eso he mencionado lo de fuerzas centrípeta. Es decir, el Partido Popular tiene que ser una fuerza capaz de atraer, y eso depende de su rumbo. A partir de ahí, los trasvases de votos no están delimitados. No hay nada que impida que se produzca trasvase de votos, como cuando a veces se habla de Ciudadanos como si fuera un partido de centro-derecha, cuando sabemos que buena parte, no solo de su fundación, sino de sus votantes, no son de centro-derecha. Es decir, que cuidado con con la idea de que hay, por un lado, comportamiento electoral predeterminado, y por otro lado, cuidado con confundir deseos con realidad. Es decir, cuidado con pensar que Vox ha llegado aquí para quedarse y convertirse en una alternativa a un centro-derecha. Bueno, podría ocurrir. Yo no digo que no, nada es imposible. Pero a mi juicio depende más de la capacidad de mantener al Partido Popular en una posición que represente a los españoles, a todos los españoles, y entonces sí puede haber trasvase de votos. ¿Cómo no va a haber trasvase de votos? Incluso de una parte del electorado que puede votar a la izquierda, aunque sean pequeños trasvases de votos, siempre existen, ¿no? ¿Querías decir algo, Pablo? Me estabas mirando. Sobre esto, ¿querías decir algo? Sí. Adelante. No sé, había pedido la palabra. Sí.
Si no, ahora recuperamos al presidente Aznar, que tenía una puntualización que Además de hacer. las intervenciones, sobre todo la del profesor Álvarez Tardío, a mí me surgen tres diferencias más de las que he dicho. Una, la acaba de decir, que es la diferencia fundamental que se empieza a ver aquí es, a ver cómo lo explico. Empiezo por lo que es internamente en el partido. Aznar consigue la emancipación de lo que ha recibido. La famosa escena de Fraga rompiendo la carta, ni tutelas ni tutías. Nosotros, al haber sido elegidos por primarias, por primera vez, no podemos emanciparnos, ni queremos. Es decir, yo insisto que he empezado esta intervención diciendo que nosotros nos desligamos de lo que se han desligado mis predecesores, que es de lo malo, no de lo bueno. Nosotros tenemos que hacer, en términos ciclísticos, un demarraje. Nosotros no nos ponemos a romper el pelotón. Nosotros tenemos que avanzar sobre ese pelotón. No queremos seguir contestando a cuestiones que no nos incumben. No hemos tenido la suerte, o la desgracia, en este caso la suerte, de que se pueda romper una carta y en ese momento se cambian unas siglas y se parte de cero. En este caso tenemos que intentar correr más para extraer todo el partido necesario para ganar del pasado. Lo digo, hay que extraer todo el partido que sea necesario para ganar del pasado. Pero eso sí, no hay que volver a hacer el Partido Popular. Hay que hacer popular al partido. Y perdonad por los juegos de palabra, que ya llevo varios. Segunda reflexión, bipartidismo. En la época del 96 y del 91 había un bipartidismo que prácticamente era cuestión de cuándo le toca a la otra parte, con todo el mérito que acabo de decir anteriormente, que esa otra parte tenía que estar unida, tenía que estar configurada, tenía que ser alternativa de gobierno. Pero la ruptura de ese bipartidismo ahora mismo hace que nuestro objetivo no sea disparar a un objetivo fijo. Nuestro problema es que tenemos que disparar a objetivos móviles muchas veces desde una posición móvil. Porque nosotros no sabemos qué papel está jugando el PSOE con Podemos, qué papel está jugando Ciudadanos, qué papel está jugando Vox, qué papel juega Foro, qué papel juega UPN, en eso sí que se parece más a los partidos regionalistas. Por lo tanto, el paradigma del bipartidismo es una diferencia clave, porque si nosotros comparamos, por ejemplo, la expectativa de voto que tenemos ahora, probablemente hasta antes de Cataluña ya estaba en el 27% de media, pero es muy similar a la de 2015, que ganamos las elecciones con 123 escaños con 28% de los votos. El problema es que ahora no hay ningún partido en Europa que tenga más del 30% de los votos, menos Viktor Orbán, el Fidesz húngaro. La CDU, Macron, están disputando las elecciones alemanas de octubre y las elecciones presidenciales francesas en entornos del 23%, y la gran noticia internacional es que, que Le Pen tiene un 26%, que son 2 puntos más que Macron. 24% Macron. Alemania. Estamos hablando de que los verdes, con la CDU, ya no solo con la SPD actual, pueden volver a revalidar el gobierno. Alemania. CDU. El partido de Konrad Adenauer. Me ha recordado la biografía que dirigiste de Konrad Adenauer en FAES. Y ahí decías que no hay que rendirse a los cantos de sirena en este tipo de convergencias, igual que Konrad Adenauer dijo: yo no quiero la refundación tutelada por la Unión Soviética, yo no quiero la unión del espacio de centro-derecha tutelado por el radicalismo, el extremismo, o intentando imitar unos ciclos polarizantes y mandados que me podrían dar un rédito demoscópico, ni siquiera electoral a corto plazo, pero que seguirían disolviendo la construcción institucional y también de prosperidad social y económica que tiene España. Y tercera diferencia más que me ha recordado este coloquio es la cuestión relativa a la fatiga de materiales. En el 96, Felipe González llevaba 14 años gobernando. Aznar llega en el 89, después de 7 años de gobierno de Felipe González. Nosotros llegamos a los 2 meses de gobierno de Pedro Sánchez, que es verdad que todos pensamos que es tan malo y que es tan radical y que es tan terrible que tenía que caducar a los 5 meses cuando convocan anticipadamente unas elecciones. Pero si estamos en el turnismo histórico de los ciclos electorales, al menos de nuestro entorno político, coincidiremos en que no son de 4 meses, sobre todo cuando a un partido se le echa del gobierno por los motivos que aducen en la moción de censura, que son los mismos motivos que fuerzan la alternativa en el 96 contra las prácticas irregulares del Partido Socialista, no solo a nivel de corrupción, sino de ocupación institucional. Eso es otra semejanza. Lo que se le dice a Felipe González sobre lo que está haciendo el partido desde el Estado
Es lo que ahora nosotros estamos diciendo que está haciendo el Partido Socialista con Pedro Sánchez y Podemos desde el Estado. Y creo que esos son tres elementos que quería contestar siguiendo un poco, pues un poco el zoom histórico un poco más ampliado, porque a lo mejor se entiende, no voy a decir las dificultades, aquí no estamos para decir las dificultades, sino para ilusionar a los españoles, para darles soluciones, para hablar de los problemas reales. Pero es difícil, si comparamos también lo que ha pasado en otras legislaturas en España o en otros países actualmente, que los debates que se dan ahora mismo en España, y no hay más que ver los medios de comunicación hoy o ayer o mañana, se acompasen con la verdadera urgencia de la pandemia, del paro, del fracaso escolar, de la insostenibilidad del estado del bienestar, de las pensiones, de las torsiones que hay en el sistema sanitario. Y si se dan cuenta ustedes, bueno, el tema de la EPA de hoy pues durará lo que dure, pero volveremos otra vez a debates que son, además de estériles, son creados artificialmente como el globo sonda, la ley trans, cambiar la propiedad privada con la vivienda, cambiar la libertad individual de la elección de los padres en la educación, cambiar el Estado de Derecho, mutando la Constitución por detrás, cambiando delitos para compasarse a los independentistas. Son debates tremendos. Y lo pongo por ejemplo, y acabo con esta reflexión, Ignacio, la campaña catalana ha sido un paradigma de esto. Nosotros hemos presentado en la campaña catalana 4 recursos de inconstitucionalidad. A mí ya me daba un poco de pudor porque decía, oye, van a pensar que son con rédito electoral. Presentamos contra la ocupación de viviendas ilegales, al Constitucional, contra la fijación de precios de alquiler de la Generalitat, al Constitucional, contra la ley CELA, al Constitucional, y contra las cuestiones penales que querían aliviar a los presos independentistas. Nada se habló de esto, nada. Supuestamente el Partido Popular fue a Cataluña a hacerse los simpáticos, a disfrazarse con el paisaje. No hablamos de educación, no hablamos de paro, no hablamos de independentismo, no hablamos de la euroorden que el secretario general de la Fundación FAES, el eurodiputado Javier Zarzalejos, consiguió la misma semana electoral que todos los países europeos apoyaran la modificación de la euroorden para traer a Puigdemont. No hablamos del recurso a la Fiscalía de la excarcelación. Claro que hablamos, pero ¿qué importaba ese día, aparte del monotema de la corrupción que ya he dicho? Pues la ley trans, lo que el gobierno te deja, y como no contestes a eso, te escondes. Y si contestas a eso, qué estrategia más errónea, porque no están hablando de lo que le importa a los catalanes. Entonces, vuelvo un poco al inicio. Es muy complejo, pero con el consuelo de que, igual de complejo creo, que ha habido en otras épocas y se superó. La urgencia que se imprime ahora mismo en la actividad política y de comunicación creo que es suicida para la sociedad española. Creo que hay que reposar los temas, forjar alternativas creíbles, sensatas, coherentes, y no desviarnos del rumbo, aunque el blanco esté móvil y aunque tengamos que ir montados en un coche y también estemos en movimiento, y a veces a oscuras. Presidente Aznar, teníamos pendiente una puntualización que le quería usted hacer a Isabel. Sí. Yo debo decirle al respecto, aparte que estoy de acuerdo con ella, pero que es que esa idea, la de que usted combate continuamente, la de que el pacto del Majestic es el comienzo de las bases de las que arranca el procés independentista, pero que esa idea ha cuajado en la sociedad española. Y sé que usted la combate cada vez que tiene oportunidad. Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy muy de acuerdo con lo que ha manifestado y ha dicho el profesor Álvarez Tardío. Me parece que lo que ocurre entonces en 1996 es la consolidación de la democracia en España por la vía de la consolidación alternativa, y eso es extraordinariamente relevante. Segundo, la existencia de la alternativa explica que esa consolidación tenga una proyección de futuro, porque verdaderamente los que vienen desde el punto de vista alternativo aceptan lo que es construir sobre lo que está hecho, no vienen a inventar de cero las cosas. Y tercero, se produce un elemento muy importante desde el punto de vista histórico, y es que el desencuentro histórico entre el mundo conservador o el centro derecha nacional y el centro derecha periférico desaparece. Y desaparece por primera vez, no sé si el profesor Álvarez Tardío, pero desaparece por primera vez.
Había que remontarse a alguna época, a alguna etapa de la Restauración para conseguir, para opinar algo parecido, ¿no? Pero desde luego ni en la Segunda República, ni por supuesto después, ni al comienzo de la transición, ni por supuesto durante el desarrollo de la transición, se había producido ese reencuentro histórico. Y esa era una oportunidad absolutamente histórica de hacerlo. Y por lo tanto habría la posibilidad de hacerla bien. Lo que yo digo y es verdad que en España, después en las cuestiones biopartidistas, en mi opinión, solo es a partir de 1993 cuando se puede empezar a hablar de bipartidismo. Entonces había una hegemonía total del Partido Socialista y luego ya, evidentemente, a partir de que la alternativa se consolida. Pero yo creo que los elementos básicos que se producen en la vida política, los contextos, como ha dicho el profesor Álvarez Tardío, varían, pero los elementos básicos de orden político continúan. Cuando hoy se analizan las circunstancias que afectan al mundo, las políticas del mundo varían. Pero cuando tú analizas en qué se depende, en qué se fundamentan los poderes de un Estado o de una nación, eso no varía. Cuando se fundamenta la fortaleza o la debilidad de una nación en esta y en esta otra política, eso no varía. Varía la forma de hacerlo, pero no varía el fondo político. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, a la hora de analizar cuestiones como por ejemplo es la del Pacto del Majestic, yo voy a decir una cosa aquí. Por si acaso yo escuchaba cosas que no entendía muy bien, me he tomado la molestia de leerlo varias veces, ¿no? En los últimos tiempos, porque eso se presentaba como una gran victoria de los demás y me he tomado la molestia de leerlo. Entonces, resulta que el Pacto del Majestic es un pacto para toda España. No es un pacto para una región. Entonces, cuando se habla, ¿no?, de las cesiones que empiezan y desembocan ahí, dígame usted, por favor, un ejemplo. Pues yo se lo puedo explicar. Pero el Pacto del Majestic es pactar las reformas económicas de España, pactar el camino hacia el euro, pactar el favor a la economía productiva, tomar medidas fiscales en la economía, ocuparse del empleo y llegar al euro. Eso es el Pacto del Majestic. Y el Pacto del Majestic es un nuevo sistema de financiación autonómica para todas las comunidades autónomas de España. Que si lo analiza el desarrollo de ese pacto de financiación, a las que más favoreció fue precisamente Andalucía y Extremadura. Porque son las que más bases fiscales tenían que expandir. Y ese pacto está basado en la corresponsabilidad fiscal. Si usted analiza ese pacto, verá la supresión del servicio militar obligatorio, que afecta a todo el mundo, a todos los que lo tenían que hacer. Y si ve la transformación de los gobiernos civiles en subdelegados del gobierno, afecta también a todo el mundo. Y si ve lo que significa la adaptación de los acuerdos de sanidad de 1995, afecta a toda España. Y entonces solamente hay dos cosas que afectan específicamente, solo se relacionan con Cataluña. Una es una cuestión, transferencia de formación profesional, de políticas activas de empleo, mejor dicho. Y otra es el estudio para la posible transmisión de la policía de tráfico, que efectivamente se hace a finales de 1996, votando una ley orgánica en el Congreso de los Diputados. Bueno, le voy a decir cuál fue esa votación. Diputados presentes, 301. Votos a favor, 300. Abstención, 1. Bien. ¿Pero qué es lo que pasa después? Después pasa una cosa muy sencilla. ¿Cuál es el momento en el cual el Partido Popular tiene su máximo histórico de votos en Cataluña? Exactamente el año 2000. 784.000 votos. Oiga, pero ¿cuánto es el momento que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta primera y espectacular en España? El año 2000. Entonces, si eso es así, no es comprensible que el Pacto del Majestic sea una historia de cesiones si uno se lee el Pacto del Majestic y resulta que te dan la mayoría absoluta.
¿Y por qué te dan la mayoría absoluta? Pues te dan la mayoría absoluta porque había más España, más nación, más país, más progreso, más empleo, más crecimiento del Producto Interno Bruto, más presencia en el mundo, más presencia. Por eso te la dan. Y porque, como dice el profesor Álvarez Tardío, te habías convertido en un foco de atracción que impedía el crecimiento de todo lo demás. Y es curioso que después de ese pacto, el nacionalismo pierde la mayoría absoluta y el Partido Popular la gana. Bueno, entonces, quiero decir que eso lo defiendo porque a mí me gustaría que hoy se pudiesen producir en la política española espacios de entendimiento, espacios de diálogo, espacios de acuerdo, que pudiesen dar lugar a pactos importantes y a pactos relevantes. No estoy diciendo en eso. Las cosas han cambiado, pero no por ese pacto. Yo creo que, sinceramente, tengo que decir que cuando alguien rompe los pactos constitucionales, la responsabilidad de romper los pactos constitucionales es de quien la rompe. Los nacionalistas catalanes de entonces fueron bien advertidos que si no se implicaban más en la colaboración con España, entrarían en una dinámica de radicalismo como la que han ido ahora. Y hoy lo que estremece ver es el colapso político, económico, social, cultural de Cataluña. Estremece verlo. Pero vincular eso con aquello no tiene nada que ver. Eso es una responsabilidad de otros. Y de algunos otros políticas que se dejaron de hacer en su momento. No hay que olvidar que una parte del fraccionamiento que se produce en la política española viene de allí. Ciudadanos es un partido que nace allí. No nace entonces, nace allí. Y Vox, en gran medida, es un partido que nace allí. Como consecuencia de determinadas circunstancias y determinadas situaciones que se producen en la política española. Bueno, eso es lo que quería aclarar, porque al final, al formar parte eso de la transición, y formar parte de la historia de la transición, eso es muy importante. Entonces se pactó en la legislatura anterior al año 96, se pactó en la legislatura del 96, pero eso dio unos efectos que han dado evidentemente más posibilidades y dieron más posibilidades de triunfos electorales. Más aún, si se me permite, y con esto acabo, si se me permite, ahora que se habla de todas esas cosas y ahora que vivimos momentos pues, de agobio para la unidad nacional y todas estas, para la continuidad histórica de España, si uno analiza la serie histórica de que dispone, que es el CIS, es una cosa que es, incluso el CIS de ahora, ¿no? Pero si uno analiza esa serie histórica, y uno puede analizar en esa serie histórica los dos momentos más bajos de sentimiento nacionalista en España. En Cataluña. Bueno, pues yo le voy a decir los años. 1999 y 2003. Son los 2 años de más bajo sentimiento nacionalista en España. Entonces, eso quiere decir que la consolidación de la alternativa, la expresión de unas políticas, el convertirte en un foco de atracción, en un polo de atracción para evitar que los extremos crezcan, como ha dicho el profesor Álvarez Tardío, a mí me parece una cuestión esencial. Y me parece una de las lecciones más importantes que se pueden extraer para hoy por necesidad. Es decir, ese polo de atracción funcionó y funcionó en su momento y hubo momentos antes muy complicados, pero de los cuales ahora tampoco hay que ocuparse. Pero yo quiero recordar que hubo un momento en el cual el CDS de Adolfo Suárez estuvo a punto de sorpasar a la Alianza Popular de Fraga. De un Fraga retirado entonces, a punto. Y si lo hubiese hecho, yo no me atrevo a decir que es exactamente lo que hubiese pasado. Yo era entonces muy joven, era presidente de la Junta de Castilla y León, o sea, pero eso sí que lo viví. Entonces lo que yo digo, ser el polo de atracción es absolutamente fundamental. Y ese polo de atracción en una España en la que necesita pues, hacer muchas cosas, y muchas cosas para fortalecer la nación, para fortalecer el Estado, para estabilizar la economía, para relanzarla, para tener más proyección internacional,
para dar más oportunidades a los jóvenes, para transformarnos e incorporarnos a las grandes transformaciones del mundo. Eso, las reglas políticas esenciales te pueden dar buenas lecciones, ¿no? Y te pueden enseñar buenas cosas. Bueno, eso es lo que quería decir. Isabel, estabas... Bueno, por alusiones, Queriendo o que no sé si puntualizar. vamos a... No, alusiones ninguna. No sé si vamos a centrar aquí demasiado en el tema catalán. Yo no sé si la letra pequeña del Pacto de Majestic es esta o no es esta. La sensación que siempre se ha tenido en Cataluña y de la que ha ido vanagloriándose Jordi Pujol, vamos a utilizar una expresión catalana, ha ido fardando Jordi Pujol toda la vida, es que había conseguido todo lo que quería, que había conseguido que el candidato al que de verdad le temía a él, que era Alejo Vidal Quadras, cayese y que había sido la cabeza que se había cortado. Yo he empezado diciendo en mi intervención, y lo repito, que yo no soy política y nunca he estado en la política activa. Yo digo la sensación que se ha tenido siempre en Cataluña, y a partir de entonces empieza la deriva que pierden la cabeza los nacionalistas hasta la hecatombe actual. Es decir, el derrumbe económico de Cataluña es de tal calibre, el derrumbe social de Cataluña es de tal calibre que no nos lo podemos imaginar. Es decir, lo que pasa es que muchas veces en Madrid la gente dice, bueno, pues se están hundiendo, que se hundan, que les pase lo que sea, que tal y cual. Yo esto lo escucho muchísimas veces. ¿Pasa? Es que la gente en este sentido es un poco frívola, porque claro, si Cataluña se hunde, Cataluña desestabiliza al resto del Estado español. A fin de cuentas, estamos hablando de más del 20% del Producto Interior Bruto y de un Producto Interior Bruto muy real. Es decir, tú te vas a cualquier polígono en Cataluña, cualquier pueblo de mala muerte, y allí hay un polígono industrial en el que se hacen tornillos, se hacen telas, se hacen tal. Aquí es pues mucho más servicios, mucho más hostelería, mucho más grandes empresas. Yo siempre digo que Cataluña está terminando como lo que sucedió en Canadá. Lo que pasa es que el resto del Estado canadiense yo creo que estaba más compensado. Aquí el problema es que el derrumbe económico de Cataluña puede desestabilizar en una medida brutal al resto del Estado español. Como muy bien ha dicho el presidente Aznar, los que más se beneficiaron en su momento fue Andalucía y Extremadura, de todos los fondos, etcétera. Es muy complicada la solidaridad económica en estos momentos en España si no existe Cataluña. Pero bueno, no sé si es yo sí que creo que es el tema más grave que existe en estos momentos, porque al final el tema económico es sota, caballo y rey. Lo hemos repetido aquí, yo creo todos, que es un tema que se puede solucionar. Yo creo que cogiendo a 3 personas buenas, a 3 ministros buenos de índole económico, se podría solucionar si hubiese voluntad. El tema de las autonomías y la deriva que han cogido, creo que ni con buena voluntad, etcétera, y en aquel momento sí que hubo buena voluntad, tanto por parte de un lado como del otro lado, en estos momentos es que es cero respeto. Solo hace falta ver lo que sucede en el Congreso de los Diputados en todas las sesiones. ¿Me está mirando porque quería hablar, señor Casado? ¿Perdón? Que si me está mirando porque quería decir algo respecto de esto. Bueno, no, lo digo porque creo que se nos está yendo un poco el tiempo y momento de recapitular. Señor Aznar, ¿tiene usted algún consejo para el señor Casado? ¿Cómo? Que si tiene usted algún consejo para darle en público, porque en privado ya sé que se los da al señor Casado. No, yo tengo que desearle mucha suerte. Yo hago reflexiones en voz alta, y las reflexiones que hago en voz alta no serían diferir de las reflexiones que hago en voz baja, ¿no? Por lo tanto, yo a Pablo Casado le deseo mucha suerte, España la necesita, y el centro derecha español también lo necesita como parte fundamental del futuro de España. Y al final, pues cuando se tiene la responsabilidad de dirigir, de ser uno de los actores importantes de la política española todos los días, y dirigir, pues hay que marcar el camino, hay que definir la estrategia y hay que tomar las decisiones, pero eso le corresponde a él, no me corresponde más a mí. Yo le deseo muchísima suerte. Pues no sé si alguno de ustedes quiere terminar con alguna cosa más, y si no, momento de levantar. Señor Pizarro, usted está muy callado.
He dicho lo que tenía que decir. No, yo conocí, bueno, al presidente lo conozco desde el año 82, o sea que, y le vi toda la trayectoria y le he acompañado en todo lo que le ha querido. Y con Pablo me pasa lo mismo. Con Pablo, pues él, se lo dije yo cuando nos despedimos, él fue mi jefe de gabinete en el 2008, y le dije entonces, cuando acabó la campaña, dije, la próxima vez, pues él decía siempre que era el que me llevaba el botijo al torero, digo, la próxima vez, pues yo estaré ayudando al matador porque vas a ser el líder, y así lo ha sido. Y bueno, estas trayectorias por el desierto, estamos en época cuaresmal, para poder llegar a la tierra prometida hay que pasar por mucho desierto. Al presidente Aznar por intentaron matar 4 veces, a Pablo no sé lo que intentarán, pero bueno, tiene paciencia, tiene prudencia, tiene perseverancia, tiene ganas, y llegará porque lo va a hacer muy bien. O sea que he visto las dos trayectorias y el presidente lo hizo, llegó e hizo lo que tenía que hacer, y ahí está lo que hemos señalado, y Pablo llegará y hará lo que tenga que hacer en su momento, como yo sé, le deseo todo lo mejor también. Ignacio, sí. Yo le pediría a Pablo Casado que sepa mandar y que sobre todo que no pierda sus principios de siempre, que tenga las ideas muy claras que siempre las ha tenido y que sepa mandar. Y luego aquello que se dice siempre en las familias, en las universidades, en las empresas, en el gobierno, en todas partes, que se diga en público lo mismo que se dice en privado. Con esto no se falla nunca. Es que con esto de los principios es muy tarde y yo ya no quiero plantear otro tema, pero, señora Aznar, medio minuto. Esto de los principios. Se habla ahora mucho de la batalla de las ideas. ¿Batalla de las ideas o batalla de las recetas? ¿O batalla? De las recetas, de los programas, de las cosas inmediatas. ¿Que lo que hay que hacer? Sí. Las dos cosas. Es que no se puede dar una sin otra. Cuando uno intenta dar batallas de recetas o batallas de ideas, no sé, es que no se puede dar una sin otra. Entiendo batallas de recetas políticas. Sí. No de económicas. recetas. No. O sea, es imposible recetar bien si no se tiene la idea de lo que hay que recetar. Si no se tiene la idea de lo que se quiere hacer, normalmente las cosas se hacen mal. O se está simplemente por estar. Y eso no es la política, ¿no? Lo estamos viendo ahora. Es decir, usted, yo soy capaz de hacerlo cualquier cosa. Yo soy capaz, quiero decir, los que están ahora son capaces de hacer cualquier cosa con tal de seguir. Cualquier cosa. Da lo mismo una que la contraria. Bueno, pues eso es exactamente lo que no hay que hacer. Y eso es exactamente lo que no ocurrió entonces. Y por eso se consolidó la democracia y por eso hubo alternativa. Entonces, la batalla de las ideas es básica, es fundamental, es esencial. Y si no se da, no habrá batalla de recetas. Porque no encontrarán recetas buenas si no están fundamentadas en ideas sólidamente aplicadas, sólidamente defendidas. Entonces, una cosa es la otra. Si se renuncia a una y se mete uno en el terreno que el profesor Álvarez Tardío decía de la indefinición o de la indiferencia, o que da lo mismo una cosa que otra, o de que no hay que definirse ante las cosas, yo creo que nunca se encontrarán las recetas adecuadas. Por lo tanto, mi reflexión es que no hay una cosa sin otra y que hay que ocuparse de las dos. Pues muchas gracias. Ahora sí están apagando las luces. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y a ustedes. Muy bien.